estábamos en los poderes del Estado, ¿ya? Y vamos a empezar con lo que es el poder ejecutivo. Ya hemos visto lo que es hace unas semanas el poder legislativo, ahora vamos a ver el poder ejecutivo, ¿ya? Eh, bien, cuando hablamos de poder ejecutivo hablamos a que se te venga la idea lo que es el presidente de la República, ¿no? Bueno, nuestro actual presidente, Francisco Sagasti, ¿ya? Nos dice dice, características. El Poder Ejecutivo es el órgano del Estado encargado de dirigir y ejecutar la marcha política del país. Órgano del Estado encargado de dirigir y ejecutar la marcha política del país. Es decir, que es tener una gran responsabilidad, ¿ya? Ser el presidente de la República. ¿Por qué? Porque él se va a encargar de dirigir, se va a encargar de dirigir y al mismo tiempo ejecuta, ¿ya? Lo que pasa en el país dentro de su política. El Poder Ejecutivo está conformado por dos niveles internos, que son el presidente de la República y el Consejo de Ministros. Por acá tenemos una imagen del actual presidente de la República y también un expresidente de la República. Y por acá tenemos también otra imagen de los que son llamados los ministros, ¿no? El presidente y sus ministros. Todos los que están rodeando al presidente son los ministros, que fueron elegidos por él. Aquí hay gente, todos ellos dirigen un ministerio. ¿Cuáles son esos ministerios? Ministro de Educación, Ministro de Cultura, Ministro de Trabajo, Ministro de Economía, Ministro de Justicia, Ministro de Economía, Ministro de Trabajo, Ministro de Salud, Ministro del Comercio Exterior, Ministro de Relaciones Exteriores, Ministro de la Ministra de la Mujer, y así hay muchos más ministerios, ¿no? Si te das cuenta, el presidente tiene como característica portar la banda presidencial, ¿no? Él porta la banda presidencial y los ministros portan un atuendo que se lo colocan en la parte de la cintura, ¿no? Todos ellos son sus ministros, elegidos por el presidente de la República, ¿no? Entonces, el Poder Ejecutivo está conformado por ¿quién? Por el presidente de la República y sus ministros. En total son 19 ministros, ¿ya? Son 19 ministros, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la presidencia de la República, dicen, el presidente de la República es la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, lo dirige y conduce, ¿ya? Es el cargo más importante del país también, ¿ya? Es el jefe de Estado y personifica la nación. Es el jefe de Estado y personifica la nación. Mira, en el fondo de mi pantalla, como puedes observar, aquí vive el presidente de la República. Esto se llama Palacio de Gobierno, ¿no? Ahí está. Aquí vive el presidente de la República. Palacio de Gobierno. Algunos también lo llaman la Casa de Pizarro. ¿Por qué, profe? Porque obviamente aquí fue donde vivió el conquistador Francisco Pizarro, ¿no? Está ubicado en el centro de Lima. Está ubicado en la Plaza de Armas, ¿no? Ha ido más a su costado, está la catedral y también está la Municipalidad de Lima, ¿no? Está, no sé si has podido quizás en una oportunidad estar por el centro y has pasado quizás por Palacio de Gobierno, ¿no? Aquí va a vivir, aquí han vivido todos los expresidentes, ¿no? Beleguía, Morales Bermúdez, Fernando Belaúnde Terry, Alan García, Alberto Fujimori,
este, Ollantumala, Alejandro Toledo, Francisco Sagasti, eh, Martín Vizcarra, pero Pablo Kuczynski, ¿no? Y probablemente, ya, también viva aquí Pedro Castillo, ¿ya? Entonces, así es. Ahora, ¿qué requisitos nos piden para ser candidato a la presidencia? ¿Ya? Los requisitos que nos piden son tres nada más. Son tres. Y no son cosas imposibles. ¿Ya? Y no son cosas imposibles. Como por ejemplo, la edad. El candidato para ser presidente debe tener más de 35 años de edad. Debe tener más de 35 años de edad. El candidato a la presidencia. ¿Ya? Profe, si tengo 30 y tengo 25, no se puede. Tienes que ser 35 años de edad. Aquí hay que hacer algo de historia, porque el Perú ha tenido dos presidentes jóvenes. Uno de ellos es un militar, que es Felipe Augusto Santiago Salaverry, que fue presidente del Perú, ¿no? Pero mediante un golpe de Estado. La edad que tuvo Salaverry se convirtió en el presidente más joven del Perú, pero de manera dictatorial fue, fue hace unos años después de la batalla de la independencia, ¿no? Felipe Augusto Santiago Salaverry tenía 29 años cuando fue presidente del Perú. Ya luego, en el primer gobierno de Alan García, él también fue uno de los presidentes más jóvenes. Ya él fue de manera democrática. Él sí fue elegido por el pueblo. ¿Ya? Entonces, la edad. Lo otro es ser peruano de nacimiento, ¿no? Es decir, haber nacido en cualquier parte del territorio nacional. ¿Qué significa ello? Significa que los candidatos deben haber nacido en cualquier parte del Perú. Aquí hay algo que se le cuestionó en las elecciones pasadas a George Forsyth. Forsyth, se le sacaron noticias que él no había nacido en el Perú y por lo tanto no debería participar en las elecciones de este año, 2021. Pero recuerda que ¿por qué el jurado? ¿Por qué el jurado? Porque es la máxima autoridad, ¿no? En aplicar la ley electoral. Pero ¿por qué el jurado sí dejó que Forsyth postule? Porque lo que pasa es que exactamente Forsyth nace en Venezuela. Él no nació en el Perú, pero su padre es venezolano y su madre es peruana. Y también eso es motivo para ser considerado peruano de nacimiento, para ser considerado peruano de nacimiento, ¿no? Entonces, Forsyth nace en Venezuela, pero tuvo una madre peruana. Entonces, con el hecho de que tengas una madre peruana, ¿no? O un padre peruano, eso hace que te consideren peruano de nacimiento, ¿ya? También lo criticaron a Pedro Pablo Kuczynski en el año 2016. Decían, Kuczynski es norteamericano. Kuczynski no ha nacido en el Perú. Pero lo que pasa es de que Kuczynski nació en la selva y sus padres obviamente eran norteamericanos.
¿no? Entonces, tenía dos nacionalidades. Ahora, en estos últimos meses, están queriendo cambiar los requisitos para candidatear a ser presidente. Se está pidiendo como otro requisito, lo están pidiendo, que los candidatos, sus padres deben ser peruanos, ¿no? O sea, prácticamente ese requisito, si se aprueba por el Congreso, se daría que nadie, que ningún candidato tenga padres extranjeros, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿a qué candidato o candidata no le favorecería? Y la respuesta sería la señora Fujimori, porque recuerda que sus padres son japoneses. Bueno, ascendencia japonés, pues se dice que Pedro, Alberto nació en el Perú, justamente un 28 de julio, mucha coincidencia, ¿no? A la chica, ¿no? A la señora Kaiser, o a la chica, ¿ya? Entonces, se está queriendo, como se dice, modificar, que aparte de los tres, ¿no? Se le sume que los candidatos, sus padres, sean peruanos. Y el gozar del derecho de sufragio hace referencia a votar. Sufragio de voto. Sufragio de voto. Sufragio de voto. ¿Ya? Sufragio de voto. Chicos, un momentito, ya, un momentito. Como estaba comentando ya, ellos son los requisitos para ser candidato a la presidencia. ¿Ya? Ahora, por acá tenemos la figura del actual presidente de la República, ¿no? Francisco Sagasti. Hosh, Hosh, ¿cómo es? Hausler, ¿no? Desde el 17 de noviembre de 2020. Eh, Acuérdate que, bueno, en fin, a Sagasti no lo eligió el pueblo. Sagasti llegó a ser presidente debido a la crisis, a la grave crisis política del Perú, que se inició desde el año 2016. ¿Y por qué, profe? Porque mira, porque en el año 2016 los peruanos elegimos como presidente, ¿a quién es que elegimos como presidente? ¿Recuerdan? ¿Quién ha sido nuestro presidente desde el año 2016? ¿Quién fue nuestro presidente, chicos? ¿No? Pedro Pablo Kuczynski, ¿verdad? ¿No es cierto? Señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, ¿no? Fue presidente de la República del Perú, ¿no? Fue presidente de la República del Perú en el año 2016. Y conjuntamente, ya, ganan las elecciones, acá está, mira, gana las elecciones con este señor. Su primer vicepresidente, ¿quién fue? Martín Vizcarra Cornejo. Y su segunda vicepresidente, ¿quién fue? Mercedes Arauz Fernández. ¿Ya? O sea, cuando uno postula, dentro de la plancha de presidencial, lo acompañan aparte dos personas más. Lo acompañó Martín Vizcarra Cornejo y también lo acompañó la señora Mercedes Arauz Fernández.
Ahora, ¿por qué Pedro Pablo, profe? ¿Por qué a Pedro Pablo lo vacaron? ¿Por qué lo vacaron? Ya, a ver. Este señor gobierna en el año 2016, pero desde que inicia su gobierno, el fujimorismo obstaculizó, ¿no? Se enfrentó contra el Poder Ejecutivo. Desde el Congreso, que era el Poder Legislativo, ¿ya? Y también se enfrentaban entre los poderes del Estado, Ejecutivo y Legislativo. Es decir, que no lo dejaban gobernar, ¿no? Trataban de buscar cualquier motivo para que Pedro Pablo sea destituido, ¿no? Y así que el Perú que entre en una grave crisis política. Y lo lograron, lo lograron. Recordemos que en el año 2017, a finales del año 2017, Pedro Pablo se salvó de una primera vacancia. La vacancia es la destitución, ¿ya? La vacancia es la destitución del poder ejecutivo, ¿ya? La destitución del presidente. Es decir, el presidente es destituido de su cargo. Ese se llama la vacancia. Y hoy, más adelante, vamos a ver los motivos. En el año 2017, el Congreso somete a votación. Se necesitaban 87 votos para poder vacarlo. ¿Y sabes por qué? Porque Pedro Pablo había negado tener vínculos con Odebrecht. Odebrecht, esta empresa brasileña, ¿ya? Pedro Pablo lo había negado rotundamente. Pero un programa periodístico, Panorama, sacó una investigación en donde Pedro Pablo tenía una consultora. Y esta como él es economista, había tenido, esta consultora, su empresa, le había hecho trabajo a Odebrecht. Entonces, este programa sacó este reportaje y ¿qué es lo que hizo? Lo que hizo fue que Pedro Pablo, el Congreso, lo tratara de destituir por incapacidad moral, porque él en todo momento negó vinculación con Odebrecht. Y sin embargo, este reportaje prácticamente lo contradecía. Lo que hizo el Congreso fue vacarlo, fue destituirlo. Se necesitaban 87 votos. Se dice que hubo una conversación entre Pedro Pablo y Kenji Fujimori, en donde Kenji, o sea, tenían que tener 85 votos, 87 votos tenían que tener, 87 votos. El Fujimorismo tenía 73 y solamente necesitaban 14 votos más de otros partidos políticos. Pero lo que hace Kenji es unos días antes de que se someta a votación, lo que hace Kenji es separarse de su hermana y decide no apoyar la vacancia. Y no solamente Kenji se va del Fujimorismo y se lleva a 10 Fujimoristas con él. Lo que hace que la cantidad de votos ya no lleguen a lo que se estaba pidiendo. Ahora, ¿y qué crees que Kenji lo hizo así? ¿Lo hizo por ser bueno? ¿Porque no querer vacar a PPK? Lo que pasa es que ya habían arreglado que PPK lo iba a indultar a su papá de Kenji, Alberto Fujimori. Y PPK el 24 de diciembre, que era Nochebuena, a eso de las 6 de la tarde, sacó un indulto para Fujimori. Entonces se especulaba que le estaba pagando el favor de que Kenji no haya votado a favor de su vacancia. Y pasó, y ese año pasó de esa manera.
En el año 2018 salen los, salen los Mamani videos, donde se le escuchaba a Kenji con Mamani, ¿no? A Kenji con Mamani, apoyar a PPK. O sea, Kenji le decía a Mamani, un congresista que ya falleció, un congresista de Puno, ¿no? Le decía eh, que se una al grupo que el Kenji había hecho hace unos días, hace unos meses atrás. Ese video Mamani lo graba y lo difunde, lo cual hace que PPK también sea parte de esos videos porque hablaban también del presidente. Y lo que hace PPK es renunciar. Mejor dijo, bueno, ¿sabes qué? Porque se le venía una segunda votación en el Congreso. Y lo que hace PPK, dijeron, bueno, ya saben qué, como me están haciendo la vida imposible para gobernar, mejor yo renuncio. Yo dejo el cargo a disposición para que asuma otra persona. Y PPK renuncia y el, no se van a convocar a nuevas elecciones. Lo que va a suceder es que aquí asumiría la presidencia, la Constitución lo dice, que debe asumir el cargo de presidente el primer vicepresidente. ¿Y quién era el primer vicepresidente? ¿Quién era? ¿Se acuerdan? El señor Martín Vizcarra. Vizcarra era el primer vicepresidente. En ese entonces Vizcarra no estaba en el Perú. Vizcarra se encontraba. ¿Dónde se encontraba Vizcarra? Vizcarra se encontraba en Canadá. PPK lo había elegido como embajador en Canadá. En todos los países del mundo hay embajadas y una de ellas es la embajada peruana. El presidente de la República se encarga de elegir a los embajadores y como Vizcarra había sido su ministro de Transportes y había sido denunciado por un contrato que había hecho bajo la mesa, y el Congreso lo votó a Vizcarra de ministro. Y Vizcarra le propusieron, PPK le dijo, te propongo que vayas a Canadá y sea mi embajador en Canadá. Y Vizcarra se fue a Canadá y estuvo ahí aproximadamente 6 meses. En el mes de marzo, cuando lo vacan a PPK, Vizcarra se enteraba se estaba enterando todo lo que pasaba en el país, y a él le correspondía asumir el cargo de presidente. Entonces, ¿qué es lo que hizo Vizcarra? Como ya PPK había renunciado a la presidencia, Vizcarra tuvo que viajar y venir al Perú. Pero en el mes de febrero, o sea, PPK prácticamente, como se dice, ya estaba con la soga en el cuello. El fujimorismo quería votarlo, quería vacarlo, quería destituirlo. En el mes de febrero, Vizcarra se reunió con Keiko. Keiko prácticamente como que ya tenía una bolita mágica y sabía lo que iba a pasar, lo que se le venía a Vizcarra. ¿Y sabes qué le pregunta Keiko a Vizcarra? Le pregunta, señor Vizcarra, si el presidente PPK es destituido, ¿usted asumiría la presidencia? Vizcarra le responde a Keiko, yo voy a cumplir lo que dice la Constitución. O sea, a buen entendedor, pocas palabras. ¿Qué le estaba diciendo? Que sí, él iba a ser el nuevo presidente. Eso fue en febrero, ¿eh? Y en marzo, ¿no? Porque Vizcarra siempre a veces venía acá al Perú, ¿eh? Entonces, en el mes de marzo, como ya el Perú estaba viviendo una grave crisis política, en el mes de marzo se da la vacancia de PPK y Vizcarra viene al Perú a asumir el cargo de presidente, ¿no? Y ahí asume el cargo desde el 18 no, perdón, en el año 2018 a finales del mes de marzo. Y desde que entró Vizcarra se enfrentó duramente con el fujimorismo,
porque le estaban haciendo también la vida a cuadritos, y Vizcarra, como ya tenía experiencia en política, porque él había sido gobernador en Moquegua, ¿no? Y obviamente lo contradecía en todo. Igualmente se vivía una grave crisis política entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y así pasamos 2018, ¿no? En el 2018, recuerda que Vizcarra cierra el Congreso en el mes de... Vizcarra asume el gobierno en el mes de marzo de 2018. Y Vizcarra, en el mes de septiembre, o sea, pasaron prácticamente 8 o 7 meses que vivieron enfrentados los dos poderes del Estado, ¿no? Hay un video donde Vizcarra manda a su primer ministro, Salvador del Solar, lo manda a pedir el voto de confianza. Quiero que vean ese video. Miren. Pide cuestión de confianza en el Congreso. Miren. Un video corto, porque en sí, porque se demoró mucho. A ver, acá está. Vamos a ver cuánto. Este video. Vamos a ver este video, ¿ya? ¿Por qué Vizcarra disuelve el Congreso? Mira. ¿Se ve el video, chicos? ¿Se escucha? Chicos, ¿se escucha? No se ve, profe. ¿No se escucha? Ah, no se ve, ¿no? No se escucha, profesor, ni se ve. Ya, ahorita. Pero... Wow. Ya, escuchen esa. Vamos a ver por qué Vizcarra... Bueno, vamos a ver la disolución del Congreso, ¿ya? Miren. Ahí están los fujimoristas. Que está haciendo Frente Amplio en este momento, es decir, pidiendo la palabra. Probablemente. Acá, mira, como han planteado una censura de la mesa directiva. Mira, han cerrado la puerta lateral por donde debían ingresar los ministros. Pues eso ya es una el cosa. Frente Amplio les quería dar sus escaños, parece por lo que vemos, ¿no? Porque no hay unas sillas dispuestas para los ministros. Están, para los que nos escuchan en la radio, en la puerta, tocando la puerta Patricia Donaire, está el congresista Johnny Lescano, que ha sacado una lámpara, no sabemos de dónde, el congresista del Castillo, que mira todo esto con desconcierto y risas. La verdad que es un escenario realmente increíble. Ahora, rapidito. Mira, está trancada la puerta. Está trancada la puerta. Trancada la puerta por donde quiere entrar el presidente del Consejo de Ministros y sus ministros al pleno del Congreso. Esto ya raya lo infantil y absurdo. Y además, por supuesto, vergüenza para todo el país. Alejandro. Yo coincido contigo, mira, ¿a qué nivel estamos llegando? O sea, ¿dónde están un poco las normas mínimas de respeto? O sea, cerrar la puerta para que no ingrese, creo que eso sí es totalmente deplorable. Deplorable. El Congreso solito... Sí, solito se está cargando la calle. Ahorita va a salir todo el mundo a reclamar. Eso es un delito, ¿no? Porque eso es abuso de autoridad, porque no le puedes prohibir al premier que ingrese, porque como estábamos comentando, eso es una facultad constitucional y reglamentaria. Entonces él tiene el derecho de ingresar al pleno, que es ahí prácticamente más bien el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, ante el conocimiento de este hecho flagrante, más bien debería enviar inmediatamente a alguien del Ministerio Público allí. Pero además, eso es un delito. Pero además con una coma para pero para constatar el hecho y identificar a los responsables, Patricia. O sea, básicamente no, de acuerdo, esto es un delito, como les vuelvo a repetir. Y pedir que el presidente del Consejo de Ministros o un ministro de Estado... Pareciera que hemos... Porque como te vuelvo a repetir, él está ingresando en ejercicio de una facultad constitucional y reglamentaria. Exacto. Además, ojo, responsables no creo que sea muy difícil porque no son los empleados. A pedirle a Carlos Villarreal que nos explique qué está pasando, porque ahí está la conversación. Lo que ustedes están viendo acá es cuando el presidente Vizcarra manda a su primer ministro, manda al Congreso. Lo que pasa es que en el Congreso se estaba llevando una votación de los miembros del tribunal. Esa votación iba a ser donde era de manera ilegal. Entonces, ¿qué es lo que hace Vizcarra? Lo manda a su ministro, a su primer ministro, y como ustedes observan aquí,
ellos son los congresistas que están a favor que el ministro ingrese. Y esta puerta está cerrada, que lo habían cerrado los fujimoristas, para que este señor no pueda ingresar. Y estos señores que están aquí alrededor están haciendo todo lo posible para que el primer ministro, que era Salvador del Solar, ingrese y pide el voto de confianza al Congreso. Vamos a seguir viendo y vamos a ver cómo... Congresista Donaire, por ejemplo, dando sus declaraciones, Carlos. Muchas gracias, Patricia. Directo en directo está haciendo uso de la palabra Indira Wilca de Nuevo Perú, reclamando que se han cerrado justamente las puertas de acceso al hemiciclo del Congreso. Una vergüenza cómo se está debatiendo el día de hoy. Primero en la Junta de Portavoces han querido restringir totalmente el debate. A mucha insistencia se les ha recordado, estoy en interrupción, se les ha recordado que este es un espacio democrático de deliberación. No vamos a empezar, presidente, si no se abren las puertas. Este no es una cárcel, este es el Parlamento. Por favor, le pido a usted que disponga a abrir las puertas. Está ingresando en estos momentos el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. Un momento. Está cruzando el hemiciclo, saluda a todos. No hay ninguna razón. Hay algunos que aplauden, obviamente, los que están apoyando. Creo que acá observar cuando él ingresa. Aquí, mira, ese señor pide el voto de confianza a los ministros. Acá está el video. Bien, entonces nuevamente se va la palabra con el señor Gino Costa y él ha dicho que no hará uso de su tiempo y le da el tiempo al presidente del Consejo de Ministros. Tiene usted 10 minutos, primer ministro, y después se tiene que retirar. Por favor, sería el compromiso. Sería el compromiso. Ok, tiene la palabra 10 minutos por cortesía y por favor usted se retira porque este es un procedimiento interno de él y propio del Congreso. Si estamos de acuerdo, proceda. Muy buenos días, señor presidente. Por su intermedio, mi saludo a las señoras congresistas, señores congresistas, un agradecimiento especial al congresista Gino Costa y un reconocimiento, señor presidente, a la cortesía que me brinda para hablar, que sin embargo me lleva a tener que decir que es el artículo 129 de la Constitución el que me faculta hacer uso de la palabra con independencia de su tan amable cortesía. Estoy aquí en la ocasión en la que este Congreso quiere tomar la importantísima decisión de elegir magistrados para el Tribunal Constitucional, la máxima entidad interpretativa de la Carta Magna y el ente defensor de los derechos fundamentales de las personas, además de ser, como se ha demostrado en repetidas veces, el árbitro final entre los poderes del Estado. Cuando hablamos del Tribunal Constitucional, hablamos del colegiado que resuelve casos que muchas veces pueden ser altamente controversiales. Hablamos, por ejemplo, cuando tuvimos la ley de la magistratura y se quiso incluir y se incluyó el criterio de meritocracia, se puso en discusión, ¿se estaba yendo contra los derechos de los maestros al evaluarlos o se estaba protegiendo los derechos de los estudiantes? Lo mismo con la SUNEDU. ¿Se iba contra los derechos de las universidades por licenciarlas o no? ¿O se protegía los derechos de los estudiantes? Así ha habido muchos casos. ¿Tiene una persona quechohablante en nuestro país derecho a exigir que una entidad pública la atienda en su propio idioma? Todo esto lo define nada menos que el Tribunal Constitucional. Es tan importante para un país que es imprescindible que sus magistrados sean elegidos a través de un procedimiento transparente. En nuestro país hemos añadido desde el año 2012 una modalidad que antes no existía, la modalidad por invitación, una modalidad buena, pero que fue pensada para ser usada de manera excepcional, junto con la modalidad ordinaria, que ofrece audiencias públicas, posibilidad de interponer tachas, transparencia. Sin embargo, señor presidente, desde el año 2014 en adelante, solamente hemos venido utilizando la modalidad por invitación, sin hacer uso de la transparencia que necesitamos para conocer la catadura moral, el nivel profesional, el apego a los principios democráticos de los postulantes. Consideramos por eso, dada además la dificilísima coyuntura política que atravesamos,
que no es responsable que usemos nuevamente, como si fuera la regla y no la excepción, la modalidad por invitación. Consideramos que cuando hablo de una crisis política, tenemos que reconocer de cara a nuestras ciudadanas y ciudadanos que hablamos de una crisis política producida por una profunda crisis de corrupción que ha teñido la actividad judicial, la actividad empresarial y también la actividad política. El Tribunal Constitucional no solo ha resuelto casos como los que mencioné hace un momento. El Tribunal Constitucional tendrá que resolver casos de la más alta importancia. Señor presidente, cuando vine a este Congreso a pedir la investidura, cuando vine a hacer confianza por la reforma política, en ambos casos, como ahora, dije lo que repito a continuación. La crisis política que atravesamos se ha convertido en una crisis de legitimidad que ha herido profundamente la confianza de la ciudadanía en todos nosotros. De ahí la razón por la cual el gobierno planteó el 28 de julio un proyecto de adelanto de elecciones para que juntos nos fuéramos y se abriera un nuevo capítulo en nuestro país. Estamos aquí porque consideramos, si recordamos, que en el 2014 pasaron 3 meses entre la instalación de la comisión especial y la presentación al Pleno, y en el 2017 pasaron apenas 6 días para el mismo lapso, para elegir a un integrante. Este año han pasado solo 5 días. ¿Tienen derecho nuestros ciudadanos o no a conocer si, por ejemplo, los postulantes, independientemente de su inclinación política, que la pueden tener, por ejemplo, son militantes de un partido? Tienen derecho a saber, por ejemplo, si alguno o alguna de los postulantes ha sido abogada de algún líder político, de un partido político. No tendría nada de malo. ¿No tenemos derecho a saber? ¿Tiene derecho la ciudadanía a saber, por ejemplo, qué posiciones públicas han asumido las personas que postulan al Tribunal Constitucional respecto de los casos más difíciles? Tenemos derecho. No estamos permitiendo que la ciudadanía sepa quiénes son los que van a acceder a la más alta magistratura de interpretación constitucional. Eso, pensamos, señor presidente, hiere la legitimidad de un proceso que en el pasado ha sabido lo que es eso y ha tenido que ser revertido. No le hagamos eso al país. Estamos en una crisis de confianza que necesita altas dosis de transparencia. No seamos apresurados, no lo hagamos sin audiencias públicas. Tengamos la posibilidad de que se interpongan tachas. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué la prisa? ¿Por qué nos tiene que ver el país como apresurados? Si me permite, por favor, para concluir. No hay interrupciones, por favor. Estamos, por favor, sigue el invitado. Consideramos, señor presidente, consideramos que es tanta la importancia de la conformación del Tribunal Constitucional, un tribunal que efectivamente el Congreso tiene derecho a elegir, y no lo discutimos, pero consideramos que debe usarse un procedimiento transparente que garantice a la ciudadanía que elegiremos bien, con los votos de los representantes del pueblo, que son ustedes. Debido a nuestra preocupación, hemos presentado un proyecto de ley para un proceso transparente, un proyecto de ley ya presentado ante este Congreso y por el cual, en nombre del Consejo de Ministros, hago cuestión de confianza en este mismo momento, para que el Parlamento decida si nos otorga la confianza y considera, por lo tanto, que hay que hacer uso de transparencia, o para que nos la niegue si considera que va a seguir adelante con ese procedimiento. Muchas gracias, señor presidente. Ya, chicos, miren, este video es cuando... Ella es Arely y esta es su historia con GoDaddy. Cuando Salvador del Solar, que era el presidente del Consejo de Ministros de Vizcarra, acude al Congreso y, como ustedes pueden observar, los fujimoristas le negaban el ingreso, porque ellos estaban en ese momento eligiendo a miembros del Tribunal Constitucional. Los miembros del TC son es el máximo órgano, es el que va a decidir
si las leyes se van a dar sí o no. Por ejemplo, ¿por qué crees que salió en libertad Keiko? ¿Por qué crees que salió en libertad Keiko? Porque el tribunal decidió. En ese entonces, el tribunal, ya, el que ha pasado, se dice que estaba plagado de fujimoristas. Y ese que estaban eligiendo también iba a estar plagado de fujimoristas. Es decir, que iban a decidir a favor de las leyes de este partido político. Es por eso que no quería que Vizcarra no quería que se elijan a los miembros del TC, y envía a Salvador del Solar para que haga cuestión de confianza, es decir, que los miembros del tribunal sean elegidos de manera transparente. Y obviamente eso hace que, por ejemplo, Vizcarra, como el Congreso no le da la confianza, lo que hace es de que Vizcarra lo disuelva. Acá tenemos, por ejemplo, acá mira. Ante esto, desde el Congreso se intentó impedir al Premier ingresar al hemiciclo. Se desconoció el artículo 129 de la Constitución Política del Perú. No se dio la prioridad que la cuestión de confianza merece. Y luego se aprobó el primer miembro de un tribunal exprés en una dudosa votación, vaciando de contenido la cuestión de confianza planteada. Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Este es un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la Constitución. Como lo mencionó el jurista Marcial Rubio, la disolución de un Congreso tiene como función lograr una nueva elección parlamentaria y que sea finalmente el pueblo quien defina a quién le da la razón. Si a la mayoría parlamentaria que hoy he disuelto y se ha opuesto al Ejecutivo, o si le da la razón al Ejecutivo eligiendo una nueva mayoría. En ese sentido, el cierre que hoy dispongo está dentro de mis facultades contenidas en la Carta Magna. Busca dar una solución democrática y participativa a un... Ya. Es ahí donde Vizcarra disuelve el Congreso de la República y se convocan a nuevas elecciones para el año siguiente. Lo disolvió en el año 2018. Las elecciones iban a ser en el año 2019. Entonces, hasta ahí Vizcarra seguía gobernando. Pero también recuerda que a Vizcarra lo vacan. Y a Vizcarra lo vacan por el caso de Richard Swing. ¿Mira? O sea, el nuevo Congreso que salió elegido, que ya no eran los fujimoristas, ¿no? El nuevo Congreso lo vaca a Vizcarra. Mira. Un video que sea más corto, porque... A ver. A ver, un video más corto. Acá está, mira. ¿Se escucha? En esta moción de vacancia presidencial aprobada, vamos a enlazarnos con nuestro compañero Jorge Malbor, que tiene información en los exteriores del Parlamento. Jorge, adelante. Así, Loreta, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Efectivamente, ya tomada la decisión del Congreso de la República, finalmente el Parlamento Nacional ha decidido vacar al presidente de la República, Martín Vizcarra. Todavía continúa en realidad lo que se llama el repechaje, todavía faltan algunas votaciones finales, algunos parlamentarios que todavía quedan por dar su voto final, y como puedes observar, todavía el panorama en el Congreso de la República es algo incierto. Efectivamente hay presencia de agentes de la Policía Nacional, Policía de Seguridad del Estado, vemos que también hay uno que otro patrullero de la Policía Nacional en los alrededores del Congreso de la República. No sabemos realmente qué es lo que va a ocurrir. Recordemos que
Un escenario similar se vivió hace 20 años cuando también se evacuó al entonces presidente Alberto Fujimori. Obviamente las razones fueron distintas, sin embargo se repite, digamos, una escena casi similar de vacancia de un jefe de Estado. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? En este caso sería Manuel Merino quien tome la posta de Martín Vizcarra y finalmente juramente como el próximo gobernante del país en lo que resta de estos 5 meses, 4 meses, hasta las elecciones generales de abril del próximo año. Hay regular movimiento justamente en los exteriores del Parlamento Nacional y vamos a esperar una vez que culmine esta sesión del Congreso de la República para obtener en principio las primeras reacciones de los congresistas y de los voceros, finalmente qué motivó a dar esta votación final que ha hecho o que ha permitido que el presidente Vizcarra tenga que en este caso dejar el cargo, ya ha sido vacado. Y también qué va a pasar desde el Palacio de Gobierno. ¿Va a haber algún tipo de respuesta, un pronunciamiento de Martín Vizcarra? Eso lo vamos a conocer sin duda en los próximos minutos. Ya está acabando justamente, haciendo el conteo final ya en la sesión plenaria para que votación cerrada. Estamos escuchando 105 congresistas a favor, según lo que estamos escuchando aquí. Y finalmente se aprueba la vacancia presidencial. Así que estamos a la espera nada más que culmine ya esta sesión y vamos a esperar acá las reacciones, Lorena. Muy bien, vamos a escuchar a Manuel Merino de Lama leyendo la decisión. Del reglamento del Congreso de la República, la resolución del Congreso aprobada será comunicada de inmediato al vacado y al presidente del Consejo de Ministros y se publicará según lo dispuesto en los incisos E y F del citado artículo. Ahora mira, cuando lo vacan a Vizcarra, el que asume la presidencia, ¿quién es? Ese señor. Porque la Constitución dice, porque Mercedes Arauz, recuerda que era la segunda vicepresidenta, Mercedes Arauz, recuerda que renuncia a ser vicepresidenta. Por lo tanto, el que asumiría el cargo de presidente sería el presidente del Congreso. Y este señor, Manuel Merino de Lama, como presidente del Congreso, asumiría la presidencia de la República del Perú. Pero recuerda que la población salió a protestar. Inclusive hubieron 2 muertes de 2 jóvenes, Inti y Brian. Y este señor hace que renuncie a la presidencia. Entonces, renuncia a la presidencia Merino de Lama y asume el cargo. En ese entonces, ese señor ya no estaba, el nuevo Congreso elige ¿a quién? A Francisco Sagasti. Por acá está, ¿ya? Mira, aquí está, a ver, ¿dónde está? El congresista Francisco Sagasti, Partido Morado, ganó este lunes la elección de la mesa directiva del Parlamento y por sucesión constitucional asumirá la presidencia de la República. Esto luego de que Manuel Merino de Lama, Acción Popular, dimitiera a la jefatura de Estado. A continuación conoce todo sobre este candidato. Sagasti es ingeniero de profesión y cuenta con una maestría en Ciencias en Ingeniería Industrial, grado obtenido en 1970 por la Universidad Estatal de Pensilvania, Penn State, Estados Unidos. También ostenta el grado de doctor en Filosofía desde 1972 por la Universidad de Pensilvania. En el sector privado ha trabajado como profesor desde 2015 en la Universidad del Pacífico, además de evaluador de proyecto en la empresa Niras Development Consulting entre 2016 y 2018 en Suecia. Según su hoja de vida proporcionada por el JNE, también ha sido consultor de Naciones Unidas y miembro del Consejo Consultivo del Emerson Foundation en 2017. Chicos. Entonces, es así como Sagasti llega a ser presidente del Perú. Y ojo, y llega a ser presidente del Perú, ya, debido a la grave crisis política que hemos vivido, ¿no? Desde PPK hasta Sagasti. Y ahí Sagasti se va a ir
recién el 28 de julio de este año, ¿ya? Entonces, acá, el presidente, ¿por qué vaca? Vaca por muerte, ¿no? Vaca por muerte. Por ejemplo, el día de ayer en Haití lo han matado al presidente de Haití, ¿no? Moisés Bajenle, creo que se llama ese señor. Algunas noticias daban como muerta también a su esposa, otros medios daban como que estaba herida, ¿no? Pero igual si el presidente fallece, es motivo para vacancia. Otro, permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Aquí, cuando hablan de permanente, acuérdate que Alberto Fujimori también vacó por permanente incapacidad moral, debido a que Fujimori se fuga del país, no se fuga, Fujimori manifestó salir del país, ya le pidió permiso al Congreso, pero porque ya se le venían los Vladivideos, y estando en el extranjero, Fujimori renuncia a la presidencia del Perú. El Congreso lo declaró incapacidad moral. Lo que han vacado por incapacidad moral es Vizcarra, porque Vizcarra, recuerda que vacó por el caso de Richard Swing, ¿no? Y dice, o también incapacidad física permanente. ¿Qué significa? Significa que el presidente tiene una enfermedad terminal, o por ejemplo, se encuentra en un estado vegetativo. Es un motivo para poder también declararlo permanente incapacidad, porque estar en un estado vegetativo, un estado en coma, ya él no puede valerse por sí mismo, y por lo tanto, tiene que dejar el cargo para que lo asuma el primer vicepresidente o el segundo vicepresidente, ¿ya? Todo ello debe ser declarado por el Congreso. No confundas cuando pueden poner acá su temporal incapacidad, porque temporal es por un tiempo. Puede ser que el presidente sea operado y el Congreso y deciden que vaya a descanso médico por 2 semanas o 2 meses o 3 meses. Entonces, ¿por qué? Porque el doctor está pidiendo un descanso médico y eso es una permanente y eso es una temporal incapacidad física. No confundas, cuando dicen permanente es de que va a estar esa incapacidad de por vida. Si es una incapacidad temporal, es decir, que va a durar unos meses. Aceptación de su renuncia ante el Congreso. Por ese motivo lo vacaron a PPK, porque PPK renunció, ya sabiendo que obviamente iban a cumplir con los 87 votos. O cuando dice, cuando salir del territorio nacional sin permiso del Congreso. Todo presidente del Perú tiene que pedir permiso al Congreso para poder salir del país. Si no lo hace, el Congreso lo vaca. ¿Qué va a pasar si Castillo se va a ir a Europa y no le avisa al Congreso? El Congreso lo va a vacar, lo va a destituir. Por eso es importante que cuando el presidente se va del país, pida autorización al Congreso y debe darle el visto bueno. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí tenemos. Ya, ahí tenemos lo que es la vacancia de presidencia de la República. ¿Ya? Acá, Martín Vizcarra Cornejo, causa de su vacancia, caso Richard Swing, presunto tráfico de influencias y obstrucción a la justicia dentro del Ministerio de Cultura. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las funciones del presidente? Este señor nos representa a todos los peruanos, también representa al Estado, dentro y fuera de la República. Tiene como función cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Convoca, este señor es el que convoca elecciones, cada 5 años para presidente y Congreso, y cada 4 años para elegir a alcaldes y gobernadores regionales. El próximo año va a haber elecciones. Entonces, el próximo año el nuevo presidente va a tener que convocar elecciones para elegir a nuevos alcaldes. ¿Ya? Si no lo convoca, acuérdate que el presidente puede quedar suspendido. No lo vacan, lo suspenden, porque es una función de este señor convocar para que se elijan a nuevas autoridades.
Este señor, el presidente, es el que preside y también es jefe supremo. Ese señor es el jefe supremo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. O sea, las Fuerzas Armadas y la policía le deben obediencia a la Constitución y al presidente, ¿no? Concede lo que hizo PPK con Fujimori. ¿Qué le concedió PPK a Fujimori? Indulto, es decir, sacarlo de prisión, ¿no? Autoriza a los peruanos para servir en el extranjero. Si tú quieres ir a servir, por ejemplo, al extranjero en un ejército, el que debe concederte, el que debe autorizarte es el presidente de la República. Y también es el que nombra a los ministros y embajadores, ¿no? Los embajadores y los ministros son nombrados por el presidente de la República. Otras atribuciones del presidente. Dirige la política general del gobierno, vela por el orden interno y la seguridad exterior, convoca a legislatura extraordinaria del Congreso. Ya habíamos hablado la semana antepasada, que cuando el Congreso está de vacaciones, el único que puede convocar a una legislatura, es decir, a una reunión de los congresistas, es el presidente de la República. ¿Cómo se llama esa legislatura? Extraordinaria. Dirigir mensajes al Congreso en cualquier época. Esos mensajes son llamados los mensajes de la nación, ¿no? Por ejemplo, hace poco Sagasti se dirigió a la nación que este año el Perú iba a traer más vacunas. Es un mensaje a la nación, a todos los peruanos, ¿no? Es el que declara la guerra y firma la paz, ¿no? Es el único, el que llama para que si estamos en una guerra con un país, es el primero a declarar la guerra y al mismo tiempo es el que va a firmar la paz. Administra la hacienda pública. La hacienda pública viene a ser todos los bienes que tiene el Estado. Dice, negociar los empréstitos. ¿Qué son los empréstitos? Son los préstamos que tiene el Estado. Regular las tarifas arancelarias, los aranceles. Conferir condecoraciones en nombre de la nación con acuerdo del Consejo de Ministros. ¿Ya? Esas son otras atribuciones del presidente de la República. Y por acá tenemos al Consejo de Ministros. Como ya habíamos mencionado en alguna foto, acá están todos los ministros. ¿Ya? Acá están todos los ministros. De todos ellos, dice acá, mira, dice, el Consejo de Ministros es un organismo integral compuesto por el Premier o el Primer Ministro y por todos los ministros de Estado. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ¿ya? Entonces, todos los ministros, ya, que ya hemos visto la foto que está acá, ¿no? Todos los ministros, acá está. Dice, el Consejo de Ministros lo conforma el Premier. De todos ellos, o sea, es el presidente, de todos ellos, esta señora que está acá, ella es la jefa de todos ellos. Y si es jefa, ella va a ser la presidenta del Consejo de Ministros. Así como ustedes vieron a Salvador del Solar, al que fue al Congreso, al que no lo dejaron ingresar, así en la época de Vizcarra, él era su presidente del Consejo de Ministros. Es también llamado Premier o Primer Ministro. ¿Ya? Entonces, ella va a monitorear el trabajo de todos ellos. ¿Por qué? Porque todos ellos, aquí, por ejemplo, acá está el ministro de Educación, ministro de Salud, ministro de Trabajo, ministro de Vivienda, ministro de la Mujer, ministro de Justicia, ministro de Comercio, ministro de Economía, etcétera, etcétera. Entonces, todos ellos conforman el Consejo de Ministros. Dice acá, son nulos los actos del presidente de la República. ¿Ya? Es decir, que carezcan de refrendación ministerial. Es decir, si el presidente quiere sacar una ley, tiene que tener sí o sí las firmas de todos los ministros. Si no las tiene, esa ley no se va a dar. Por ejemplo, cuando Vizcarra disolvió el Congreso, ¿ya? Cuando Vizcarra disolvió el Congreso, tuvo que tener la firma de todos los ministros para que sea válido. Si no tenía la firma de todos los ministros, esa disolución era inválida. Por eso, son nulos los actos del presidente de la República que carezcan de refrendación ministerial. La refrendación es la firma, ¿ya?
El presidente de la República nombra y remueve al presidente. Es decir, que el presidente es el único que puede cambiar y puede nombrar al presidente de todos los ministros. También es el que nombra a los demás ministerios. Funciones del primer ministro. Mira, hoy en día, la primera ministra es una mujer. ¿Sabes quién es esa señora? Esa señora se llama Violeta Bermúdez. Ella es hoy en día la ministra, la primera ministra. Ella es la mano derecha de Sagasti. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la función del primer ministro. Ser después del presidente de la República el portavoz autorizado del gobierno. ¿Qué significa esto? Que ella puede hablar de cualquier tema político en el caso el presidente no quiere hablar porque está autorizada. Por eso se llama que es la portavoz autorizada del gobierno. Coordina las funciones de los demás ministerios o ministros, refrendar los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los demás decretos y opciones conforme a ley. Requisito para ser ministro: sepa de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio y haber cumplido 25 años de edad. Atribución a los ministros es aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso, aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicte el presidente y deliberar sobre asuntos de interés público. ¿Ya? Entonces, los ministros vienen a ser los hombres de confianza del presidente de la República. Ellos no tienen un tiempo de duración. Pueden durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Depende del trabajo que hagan en cada ministerio. Por acá tenemos la fotito de todos los ministros y el presidente de la República. Y por acá tenemos las dos ministerias. Recuerda, hay una pregunta del temático que te dicen, ¿quién es el canciller? El canciller es el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Ya? Entonces, ¿y quién es el jefe de todos los ministros? Es el presidente del Consejo de Ministros, también llamado primer ministro o premier. ¿Ya? Ahí están las preguntas de la dirigida, ¿ya? La pregunta dirigida, y también están las preguntas de la domiciliaria. ¿Chicos? Bien, entonces pueden entrar al temático y pueden empezar a resolver su examen, ¿ya? Empiecen, ya pueden empezar, ¿ya?